Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ricardo Antiparra Villa, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal como tecnólogo médico, estudiante de doctorado y con maestría en la Universidad Cayetano Heredia en las menciones de bioquímica y biología molecular. Actualmente trabajando en el laboratorio de microbiología del Hospital Edgardo Revalliati Martins en Perú, en el área de COVID, en el área de la implementación del área molecular justamente. Y primero agradecer a- a la segunda jornada de estadística educativa e investigación de salud, a los organizadores de este evento, junto a la Universidad de los Andes, Venezuela, por la invitación a estas jornadas. Es un placer poder hacerlo. Este, esta presentación lleva como título Prueba rápida molecular colorimétrica de doble amplificación en un solo tubo o ramp para la detección de SARS-CoV-2. Esta prueba forma parte de los estudios del proyecto de Fondesit, que es un fondo nacional peruano, dentro del marco de los proyectos especiales de respuesta al COVID-19 que se ofrecieron a inicios de año. Esta pandemia, como sabemos, nos ha traído múltiples problemas a nivel de sociedad y dentro de las cuales también ha desnudado un poco lo que es el sistema de salud en Perú. Esta, esta pandemia ha motivado a que muchos de los laboratorios en el área molecular hayan sido proveídas de material e instrumentación que permitan una rápida detección del virus. Actualmente hemos dejado las pruebas serológicas y estamos en la fase de esos estudios moleculares principalmente, y en ese marco, en ese contexto, vamos a mostrar un poco los avances que venimos teniendo en la universidad y, y algunos de nuestro propósito principal, ¿no? Que es este proyecto. Nosotros conocemos que entre los diferentes métodos de diagnóstico para COVID existen dos grandes grupos, el que agrupa la parte serológica y la parte que es la parte molecular, en contraparte. Entendiendo que las pruebas serológicas, su principal función es la detección de anticuerpos, es un método indirecto de detección del virus. Lamentablemente, por ser indirecto y depender de la respuesta inmune del cuerpo, se requiere más de 14 días generalmente para poder obtener estas lecturas de sensibilidad y especificidad alta para este tipo de elementos. La metodología que trabajamos aquí en Perú es básicamente la del ensayo de flujo lateral o tiras rápidas, tipos tiras rápidas, en las cuales observamos presencia de banda para la presencia de los diferentes anticuerpos específicos del virus. Eh, Tiene una gran ventaja, obviamente, que se sale en 15 minutos un resultado, pero las grandes ventajas es el tema de la sensibilidad y las reacciones cruzadas, ¿no? Que son también, es muy relevante justamente para el control de la pandemia. En contraparte, existen las pruebas moleculares, ¿no? Que son básicamente guiados por el qPCR, o técnicas de reacción en cadena polimerasa. Al tratarse de un virus ARN, necesita una fase de retrotranscripción, que es el famoso RT o la enzima retrotranscriptasa que se emplea en esta fase y por eso se llama RT-PCR. En esta metodología, en las cuales se observa directamente la presencia del ARN del virus, tiene como principal metodología o principal ventaja la metodología de una alta sensibilidad y especificidad. Eh, Tiene las grandes ventajas, entre otras, que es muy costoso y poder implementar un laboratorio de biología molecular resulta lo mismo. Se requiere personal muy entrenado para hacer este tipo de metodologías y además de la logística como tal. Esta gran diferencia entre ambas, las pruebas moleculares demoran casi 4 horas para poder realizarse porque requieren una fase de extracción. Y si podemos comparar entre ambos grupos, tanto las serológicas como las moleculares, podemos darnos cuenta de que ambos tienen algo bueno que rescatarle, ¿no? En el caso de las serológicas, el tema de que es rápido, ¿no? Y en el tema de los moleculares, obviamente su sensibilidad, ¿no? Entonces, la idea es poder tratar de confluir ambas ventajas y obtener un diagnóstico corto de duración, que sea barato, sencillo y que sea sensible. Y ese es justamente el propósito de poder buscar diferentes alternativas y diferentes estudios, ¿no? Como en este caso el que le estoy presentando. Esta metodología llamada RAMP básicamente es la fusión de las técnicas isotérmicas RPA y de LAMP en ese orden, en las cuales existe una fase previa de amplificación con la recombinasa polimerasa y una fase final de LAMP como tal, ¿no? Que es la prueba isotérmica medida por bucles.
Detección del mismo puede darse de diferentes maneras, ya sea por forma colorimétrica, por turbidez o incluso por fluorescencia. En la ruta de trabajo de este tipo de metodologías, siempre partimos del virus, ¿no? Presente una muestra respiratoria de un paciente positivo, una fase de extracción que nos va a convertir o nos va a permitir obtener el ARN de este tipo de virus. Posteriormente una fase de retrotranscripción mediada por la enzima retrotranscriptasa para convertir el ARN a cDNA y posteriormente una fase de amplificación con RPA. Esta fase de amplificación RPA va a originar un número de copias determinado que les sirve como molde también a la fase final de amplificación del AMP, ¿no? Porque nos va a permitir obviamente una mayor cantidad de copias. Existiendo, dejando la fase final última, que es el revelado colorimétrico en este ejemplo, pero como conversamos, pueden haber diferentes formas de revelado, ¿no? En nuestro estudio nosotros estamos queriendo eliminar esta fase de extracción y purificación de ARN porque requiere kicks o también aparte que también demora un tiempo de casi una hora, hora y media, solamente en esta pequeña fase. Y estamos tratando de probar a partir de muestras respiratorias y hacer la fase de amplificación de frente, ¿no? Saltarnos esa fase de aquí. Obviamente la fase de amplificación viene unido con la retrotranscripción en un solo paso, ¿no? Eso es lo que estamos probando. Y después de esta fase de RT-RPA, ¿no? Agregamos la fase de LAMP y observamos un revelado. En nuestro caso colorimétrico, por un tema de que queremos que sea algo más accesible y que no requiera mucho más equipos de los que ya de por sí se necesita, ¿no? Que en este caso es un baño María o un hot plate. Bueno, entendiendo un poco el flujo de trabajo y cómo es lo que es más o menos que consiste esta metodología del RAMP, acá lo que viene es explicarles un poco lo específicos que pueden ser estas metodologías o las principales ventajas que tienen cada una de ellas. Entender que la fase 1 de amplificación, que es el RPA, básicamente consiste en la utilización de una recombinasa y la adición de una polimerasa, son esas dos enzimas las que participan. La recombinasa va a permitir justamente la separación de las cadenas equivalente a lo que hace en un termociclador la temperatura alta. Y tenemos una fase de acción de polimerasa, conocida por todos, en las cuales obviamente hay una amplificación, una generación de copias de cadena en la dirección de 5 a 3', ¿no? En este caso empleando los primers F3 y B3, como lo vemos aquí, ¿no? Un forward y un reverse. Y vemos múltiples copias de estas. En la fase 2, o la fase de LAMP, que es el sistema de amplificación mediada por loops, pues justamente lo que observamos es formación de loops al final del proceso. Utilizamos 6 de primers, en este caso los primers que corresponden al F3, B3 que conocimos acá en el LAMP, en el RPA, y además dos genes o dos primers adicionales, ¿no? Que van a permitir justamente en conjunción la formación de este bucle, ¿no? Por el tema de que coinciden unos con otros. Esos dos sets de primers van a favorecer justamente a la especificidad del mismo, ¿no? Y lo que le da la característica especial a esta fase de LAMP, así como que en el caso del RPA, la formación previa de esta amplificación va a favorecer la sensibilidad, ¿no? Por el tema de que va a permitir un número de copias previo. Mejorar justamente esta técnica. Entonces tenemos lo mejor de ambos componentes, una sensibilidad, tanto por el RPA, y una fase de LAMP que le da a generar la especificidad como tal. En nuestro procedimiento que estamos llevando a cabo, tenemos básicamente estas tres fases en las cuales vamos a mezclar en la tapa de un tubo, en la tapa de un tubo de Eppendorf de 1.5 ml, ¿no? Poder agregarle los reactivos del RPA, básicamente un volumen de 5 microlitros para que esté en una relación de 1,9 con la relación de lo que está en los reactivos de LAMP. Y agregamos una muestra ahí en esta tapa del tubo, lo tapamos, dejamos que incube. Las enzimas RPA trabajan a 40 grados principalmente, entre 35 y 40 grados, hay que estandarizar eso. Una vez que pase ese tiempo, a esta temperatura, posteriormente hacemos una fase de inversión para que los reactivos de LAMP y de RPA se junten, ¿no? Es decir, los productos de amplificación mediados por RPA se junten con el LAMP, y después damos la fase de incubación, que en el caso para que la enzima de LAMP funcione, trabaja de 60 a 65, le dejamos 40 minutos allí en el mismo tubo, y posteriormente, pasado ese tiempo, ya simplemente procedemos a la visualización directa, ¿no? Colorimétrica.
En este caso, empleando el agente de leucocristal, podemos observar un cambio de color hacia el azul cuando hay presencia de amplicones y negativa o transparente cuando no hay presencia del mismo, ¿no? Ese es el procedimiento como tal, ¿no? Tratar de hacerlo casi en 1 hora, como vemos aquí, tener los reactivos listos en cada una de las 2 fases del tubo y poder hacerlo principalmente eso, en un tubo y utilizando un baño María y una observación directa en la lectura. Un poco esa es la gran ventaja que podría tener este tipo de metodología, ¿no? Algo rápido, sencillo y que sea bastante accesible, específico. Lo que viene acá simplemente, lo que les quiero mostrar acá simplemente es una fase un poco más avanzada, obviamente requiere algo más sofisticado, como son la construcción de un chip de microfluídica, es prácticamente hacer lo mismo, una fase de RPA y una fase de LAMP, solamente que vamos a emplear unos pequeños canales que se construyen mediante sistemas de microfluídica y en los cuales podemos evaluar múltiples, ¿no?, organismos, como lo vemos aquí, por ejemplo. Podemos evaluar HIV, schistosoma, entre otros, ¿no? Lo que nosotros queramos podemos evaluarlo y podemos visualizarlo, ya sea de forma colorimétrica, empleando estos sistemas de canales de microfluídica, o si no, lo mismo, pero solamente con fluorescencia, ¿no? La fase de revelado, que es la fase final. Esto obviamente es algo que se piensa hacer un poco más adelante. Primero tenemos que poder lograr una buena sensibilidad y especificidad utilizando simplemente agentes colorimétricos, ¿no? La sensibilidad por fluorescencia obviamente es mucho mayor, pero como le digo, va a requerir mayor instrumentación, que es lo que queremos evitar. Y este es un multiplex mediado por ramp. Dentro de la ventaja del método de ramp, encontramos de que existe una igual o mayor sensibilidad que el RT-PCR y LAMP, casi de 10 a 100 veces mayor, dependiendo si estamos partiendo a partir de una muestra directa o si estamos partiendo de una muestra ya de ARN extraído. Esa es la diferencia entre 10 a 100 veces mayor. Provee una sensibilidad al 100% con tan solo 7 copias de ADN viral. Es simple, se requiere un solo tubo como lo hemos observado. Es un ensayo de bajo costo. Solamente la lectura también se hace directa, no se requiere otros más equipos. Se trabaja con baños Marías o hot blot, es algo bastante sencillo de conseguir. Y el caso de estas metodologías isotérmicas es que son resistentes a inhibidores de amplificación que normalmente son afectados por reacciones del qPCR, ¿no? Existe la posibilidad de poder probarlos con salivas y muestras que estén mínimamente procesadas, de repente solamente con inactivación por calor, por ejemplo, y poder trabajarlas de frente a la reacción, ¿no? Y el propósito es poder tratar de implementarlos en diferentes entornos clínicos, hospitales, ¿no?, preferentemente. Estamos en nuestra fase de validación actualmente. Ya estamos terminando la fase de estandarización del método con un RNA sintético viral del SARS-CoV-2 que fue donado por Base Resources. Ya tenemos el protocolo ya estandarizado, estamos afinando esta última parte nada más, ya tenemos los insumos también del mismo. La siguiente fase después de estandarizar consiste en evaluar justamente, poner a prueba nuestro sistema, empleando ya muestras clínicas, pero ello nos vamos a basar con muestras que nos están donando el Instituto Nacional de Salud. Vamos a partir, en este caso, en un primer momento, a partir de RNA extraído, que sería una forma bastante más directa de ver un resultado. Posteriormente lo haremos con muestras mínimamente tratadas o simplemente sin tratar. Vamos a tener como referencia el qPCR como gol estándar y vamos a compararlos con los resultados de RAM COVID, ¿no? Y eso vamos a poder observarlo y obtener resultados y observar justamente este análisis, ¿no? Dentro de los resultados preliminares que tenemos a la fecha, simplemente eran los análisis de verificación de que nuestros primers están amplificando lo que corresponde, como lo observamos aquí, ¿no? Los tamaños que corresponden a los tamaños indicados según lo que hemos preparado. Estos primers, por ejemplo, están diseñados en función a los genomas que han sido secuenciados por el INS y que están libres, digamos aquí en la base de datos, y que son importantes porque son justamente de nuestra población peruana, ¿no? Entonces estamos cogiendo la información de los genomas extraídos, revelados o secuenciados en el INS, y esa información nos ha servido para poder diseñar estos primers y poder utilizarlos para la amplificación, como lo estamos viendo ahora. Y esto de acá vendría a ser nuestra última fase, que corresponde de la estandarización, que corresponde al ensayo del RT-RAM, empleando 4 concentraciones de ARN, y utilizamos un kit comercial que es el TwistAmp Liquid, ¿no?, que ese es el que permite la amplificación de fase de RPA.
La fase colorimétrica está mediado por un kit comercial también, que es de LAM como tal, en la cual justamente termina la fase de reacción y te permite una visualización. En ese caso, ese kit comercial de LAM tiene incorporado ya un indicador, un reactivo indicador, que es el rojo fenol, que mediante la presencia de amplicones genera la acidificación del medio y por tanto una coloración amarilla. Cuando no está acidificado y no hay presencia de amplicones, la coloración se queda media rojiza. Como vemos aquí en el dibujo, vemos que el 9 y el 18 son los blancos y es el color directo solamente con el Master Mix posteriormente a las incubaciones, sin presencia de amplicones. Y lo que vemos de amarillo o virando para amarillo justamente son las reacciones en las que ya hay presencia de agentes virales, ¿no? Hemos observado de que lo que aparentemente funcionar hasta ahora entre las diferentes condiciones, evaluando concentraciones de RT o retrotranscriptasa y tiempos de acción de RPA, por ejemplo, es una de las que utilizamos una unidad de enzima de RT con un tiempo de 20 minutos, ¿no? Acá hemos hablado de 10 a 20, hemos hablado de 5 a 1 en unidades de RT, diferentes unidades o concentraciones de material genético. Entonces, estamos justamente en esa fase, ¿no? Entonces vamos encontrando algunos cabos sueltos para poder armar nuestra mejor condición para encontrar una mayor sensibilidad, ¿no? Y especificidad. Y aquí les dejo un poco la información de los cuales nos hemos basado para poder llevar a cabo todo este estudio y que esperemos pues concluya con un análisis bastante óptimo de una prueba rápida colorimétrica que nos permita seguir combatiendo a esta terrible enfermedad que es el coronavirus, que va llevando miles y miles de muertes, ¿no? En todo el mundo. Muchas gracias por la atención brindada. Muchas gracias a los organizadores una vez más. Y bueno, será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias.